seria para el autor. Mira el próximo versículo, 12. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todavía siguen bebés. Siguen bebés. No han crecido, no se han desarrollado espiritualmente. Porque no están poniendo atención. ¿A quienes nosotros conocemos que se parecen a esto? Es parte de la dinámica del ser humano. Esto ocurre en todas nuestras iglesias. Y este es el reto de cómo desarrollar líderes. Las personas tienen la capacidad, el potencial, pero no se aplican. Y nosotros decimos, si la persona estuviera dispuesta a servir al Señor, si tuviera el compromiso, sería tremendo en las manos del Señor. Pero la gente tiene otra actitud, ¿verdad que sí? Se hace difícil lograr eso. Y no es como que el Señor no quiera. El Señor está presto para capacitarnos. Ok, estamos en Hebreos capítulo 5 y hemos leído el 5, el 11 y el 12, versículos 11 y 12, y estamos analizando y discutiendo esto. No, noten ustedes que él no está diciendo, yo espero que ustedes conozcan las Escrituras. Lo que está diciendo es que ya deberían ser que maestros. Miren la expectativa. Nosotros, usted y yo, deberíamos tener la expectativa en nuestra iglesia que la gente lleguen a ser maestros. Porque estamos siendo instruidos y por la necesidad que hay también. ¿Maestros de quién vamos a ser? De Cristo. De los nuevos. De los nuevos, hay que enseñar a los demás. Siéntate, siéntate. Siéntate, papá. Siéntate. Siéntate, que ahí sí. Hablamos igual. No, igual. Pero un problema grande es cuando se queda en ese estado de bebé, cualquier persona viene y engaña. Las implicaciones, ahora vamos a verlas, y una de las implicaciones es el riesgo que se toma la gente al no crecer, al no aplicarse. Cualquiera nos puede engañar. ¿Qué más? Si se queda en bebé, ¿qué otros peligros hay? Sí, apartarse o perderse del camino. El engaño de otras doctrinas. Otras doctrinas, cualquier viento de doctrina los arrastra. ¿Qué más? No pueden instruir a otros. Inefectivos como cristianos. Pues pierden bendiciones. La pierden, porque es la palabra la que empieza a transformarnos, ¿verdad? ¿Qué más? Son vulnerables al pecado, porque como no crecen. Vulnerables al pecado. Y si son vulnerables al pecado, ¿son vulnerables a quién? Al diablo. Hay gente que constantemente están diciendo, tengo el diablo encima y me está persiguiendo ¿qué puedo hacer, pastor? Bueno, pero y usted los va a ver, y a veces no son gente muy dedicada al Señor. Hay gente que anda en dos aguas, en el mundo y acá, pariciando, caminando en el mundo, y entonces quieren que el diablo no los moleste. Eso no va a ocurrir. Si la gente se va a ir para allá afuera, ¿qué hace el diablo? Se aprovecha. Seguro, le abriste las puertas. Exacto. ¿Está bien? Estas son las implicaciones que la gente no entiende. Y hay quien rehúsa salir de ese estilo de vida y apartarse para el Señor. Rehusan, ¿verdad? Como esta gente, son tardos para oír. ¿Ves? Y este es un gran problema. Y hay gente que no pone atención a estas cosas. Muy bien. Dice también ahí al final de ese versículo 12 que hay que volverles a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es los rudimentos? Los fundamentos. El ABC, ¿verdad que sí? Las cosas básicas. Hay que volver a decirles, hay que volver a decirlas, porque todavía están ahí. Todavía están ahí. No se le puede explicar lo más adelantado, lo más maduro, ¿por qué? No lo van a entender si no están entendiendo el principio. Seguro. Dicen aquí que tienen necesidad de leche.
de leche, ¿está bien? Y no de alimento sólido. ¿Lo ven ahí al final de ese versículo? Lo que ellos necesitan es leche. A veces la gente dice, ay, ¿por qué se dice lo mismo otra vez en la iglesia? Porque todavía no lo hacen, y hasta que no lo hagan no podemos pasar a otra cosa. Si tú no sabes sumar, restar y multiplicar, no vas a aprender a dividir. Si no puedes aprender a dividir, no podemos irnos a la álgebra. Si no sabes álgebra, no podemos ir al cálculo. Así es esto. ¿Bien? Entonces la gente quiere venir a veces con unas preguntas bien tremendas y no conoce el ABC. ¿Verdad? Y uno trata de explicar el ABC. Yo no quiero el ABC, yo lo que quiero es algo espectacular. Hay que ir al principio. ¿Está bien? El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, la formación de nuestra fe es una cosa progresiva, como la escuela, primer grado, segundo, tercero. Y si saltamos del primer grado a la high, vamos a tener un pequeño problema. Nos vamos a ver en una situación bien difícil. Y así es en la vida cristiana. La gente no quiere coger la clase de orientación, no quieren coger las clases de discipulado. Ay, a eso yo lo sé, de veras. ¿Está bien? Y son cosas elementales que tenemos que hacer. Nosotros queremos medir el corazón de la gente. Hablando con algunos hermanos, dicen que hay gente que se le está haciendo difícil la Iglesia Cristiana Génesis, porque nosotros estamos muy bien organizados y en otras iglesias la gente se hace miembro que ya llegó y son miembros. Nosotros no hacemos eso, hacemos un proceso de orientación, ¿verdad? Y cómo tú te haces miembro y todo ese tipo de cosas y explicaciones. Y nosotros queremos ver que las personas están dispuestas a ser serias y responsables con esto. Pues, la gente que no está dispuesta a ese proceso, no encaja. Y está bien. La iglesia nuestra no es para todo el mundo. Es para gente que esté dispuesta a trabajar en equipo. En equipo. Y si no quieren trabajar en equipo, entonces van allá donde es una loquera y no hay orden ninguno, ni ningún tipo de organización. Nosotros no queremos ser ese tipo de iglesia. Miren aquí. Se esperan unas cosas y hay que cumplirlas. Eso es lo que está en la Biblia. ¿Eh? Nosotros entonces queremos pasar de la leche a la vianda, a la carne, al alimento sólido. ¿Eh? Porque no nos podemos quedar en leche todo el tiempo. Si yo les pregunto a ustedes qué es leche, ¿cómo ustedes lo explicarían? Leche, compárenmelo con alimento sólido. ¿Cuál es la diferencia? Y denme algún ejemplo. Leche sería porque la salvación, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y sólido sería los dones del Espíritu y toda esa magnitud que viene a raíz de una vida en Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo pienso que si se le da alimento sólido a un baby, lo vamos a matar, lo vamos a indigestar. Entonces, al empezarle a dar lechita, o sea, lo básico para que él vaya aprendiendo a crecer, va a ser una persona fuerte, con vigor, porque pues aprendió desde el principio. Entonces, eso ayuda mucho. La formación también, pastor, de la vida de oración, de instruirte en la palabra. Si te saltas esos pasos, vas a cometer muchos errores que te van a lastimar y te pueden alejar del amor de Cristo. Ok, son unas cosas básicas que ustedes están describiendo. Hay que aprender a leer la Biblia. Hay que aprender a orar. Son cosas que se esperan que todos los cristianos hagan y que lo sepan hacer bien. Hay que empezar a hacer esas cosas. Si no las hacemos, si no empezamos de abajo, no podemos crecer. Esos son las bases y los fundamentos de la fe cristiana. Hay gente que vive de culto en culto, no leen la Biblia, no oran, van de evangelista en evangelista, de predicador en predicador, de campaña en campaña. Y de programa de televisión en programa de televisión. Pero no están desarrollando su vida cristiana. Esos rudimentos y entender qué es la salvación, quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros, qué es el bautismo cristiano, esas son cosas básicas que usted debe saber porque se espera que usted enseñe a los demás.
que cuando alguien le explique, usted lo puede instruir. Porque son cosas rudimentarias en la fe cristiana. A la gente le parece, oh, eso está tremendo. Eso es básico. Eso es básico. ¿Está bien? Sobre todo nosotros tenemos que preocuparnos por estas cosas. El autor va a continuar y nos va a enseñar qué es el rudimento y nos va a enseñar unas cositas más y vamos a seguir discutiendo este tema porque esta noche no salimos de aquí sin entender algunas diferencias. Yo lo que quiero es que cuando usted salga esta noche, usted piense en las diferentes iglesias que usted y yo hemos estado y vamos a ver si están en leche, si están en vianda o si están en alimentos sólidos. Porque hay que aprender a discernir. Amigo, vamos para adelante. Versículo 3. ¿No? 13, sí. ¿Dónde estoy yo? Sí. 13, sí. 13. Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento Del mal. Wow. por el uso, por la práctica. No es que lo leíste en un librito, no es que lo viste en la televisión, por el uso, la práctica. ¿Por qué es en la práctica que usted crece y obtiene el discernimiento del bien y el mal? Es el proceso en el que Dios nos lleva, hermano, para ir conociéndonos a nosotros mismos y lo que necesitamos en nuestras vidas para crecer espiritualmente. Si Dios quiere que crezcamos en cierta área, nos va a poner ciertas circunstancias en nuestra vida para ir creciendo. Tal vez muchas veces caigamos la primera vez, la segunda, la tercera, pero el Señor en su amor nos manda de continuo esas pruebas, esas oportunidades para que podamos crecer dentro de lo espiritual. Amén, Tomás. Tomás ha dicho algo bien importante. Cuando usted se activa en su fe, cuando usted empieza a orar, a caminar en fe, como usted está actuando en obediencia, el Señor te empieza a mostrar. El Espíritu Santo te empieza a indicar. Y te empieza a indicar lo bueno y lo malo. La gente quiere que Dios me hable sin hacer nada. La fe sin obra es muerta. ¿Tú quieres activar el poder de Dios en tu vida? Vive la palabra. Esto se me parece también a cuando la palabra dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Eso. Hay veces que uno quiere hacer algo, o sea, a veces uno quiere hacer algo, pero uno sabe que el Espíritu Santo, o sea, tú no tienes el ok del Espíritu Santo. Y ahí empieza es una batalla, sí, es una batalla. Porque entonces ahí uno dice, o me someto, o actúo por mi libre albedrío. Yes. Y entonces ahí empieza esa madurez a uno saberle que, espérate, yo reconozco que la voluntad de mi Padre es excelsa y va a ser mucho mejor de lo que yo pueda ver. Entonces uno se deja llevar. Ahí es que yo entiendo. Sobre nuestra hermana Madre nos explica algo muy, muy bonito. Para usted adquirir discernimiento del bien y el mal, usted va a tener que entender que Dios va a empezar a tratar con usted primero. ¿Cuáles son sus áreas débiles? El Señor te va a mostrar. ¿Con qué tú estás luchando? El Señor te va a mostrar. Si tú puedes aprender a tener el dominio propio de ti mismo, tú vas a poder ser capaz de ayudar a otros. Se empieza por uno. Los predicadores por ahí empiezan a criticar y a condenar a los demás. Los hermanitos que están y que llenos del Espíritu Santo juzgan, les muestran los pecados a todo el mundo. Pero ¿y los tuyos? Esa ceguera, esa negación me deja saber a mí que es un bebé espiritual. Porque aquí, si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, Chiquito. empieza por tu casa, dice la palabra, empieza por tu casa. Por lo tanto, la gente que ha madurado en la fe son un poquito más humildes en esto porque el Señor te mostró lo que hay en ti.
El Señor te mostró lo que hay en ti. El Señor empieza contigo. Cuando tú empiezas a caminar, como decía Tomás, tú vas a tropezar, tú vas a caer, como decía madre. Tú vas a aprender de dónde tú estás. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, tú quieres ser líder, magnífico, pues te voy a enseñar cuál es tu condición. ¡Auch! Te voy a bajar del caballito ese. Ya. Porque no estamos aquí para insultar a los demás, es para ayudarles. ¿En qué? Con el pecado. Y si tú no has aprendido a identificar el pecado en tu vida, a luchar con él y a superarlo, a vencer, tú no puedes ayudar a otro. Discernir el bien y el mal empieza por lo que está bien y lo que está mal en ti. Eso es un proceso que toma tiempo. Toma tiempo. ¿También? Pero es un proceso hermoso. Antes de usted ponerse a tratar de corregir a los demás, como dice Jesús, antes de tratar de sacarle la pajita, mira a ver si nos sacamos la viga de nuestro ojo primero, ¿verdad? Soy hermanos que conocen mucho la Biblia y eso es lunático, ¿verdad? Usando la Biblia para atacar a los demás. Eso no es esto. Eso no es esto. Esa persona necesita sentarse y pasar por un proceso de discipulado. Algún pastor tiene que coger ese individuo o esa hermana y pasarla por un proceso. ¿Sí? Porque así, yo sé que la gente hace esas cosas, pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Si queremos llegar a la madurez, ¿sí? Si queremos llegar a la madurez, muy bien. ¿Qué les parece eso? Pastor, en mi experiencia, pues, yo le puedo decir que a base de las demás iglesias donde he estado, no había sido instruida de la manera, del orden en que se debe de hacer. Y cometí el error, sí, de hacer juicio y juzgar a otra persona. Pero ahora mismo, analizando y todo eso, digo, el discernimiento que el Señor ahora tengo es de amor a las ovejas, es de compasión y verme que un día yo estuve ahí. Eso. Y que ¿quién soy yo? Si el Señor me sacó de ahí, ¿quién soy yo para mirar a esa oveja y condenarla? Y también ayudar al que está al principio, ayudarlo, porque es un proceso. Yo no cambio a las personas, es el que cambia, y es un proceso. Es un proceso enorme. Que ese es el error más grave que tienen estos hermanos. Para empezar, Vilma, gracias por compartir tu testimonio. Yo creo que muchos pasamos por ahí, por esa escuela. Gracias, Vilma. Fue algo tan bonito que dijiste y eso es para mí. Gracias. Se sabe, pastor. Nosotros pasamos por ahí, tropezamos por esa escuela. Lo importante es que no nos quedemos ahí y que podamos seguir creciendo. Hay gente que le gusta eso. Hay iglesias que están llenas y les encanta que desde el púlpito barran el piso con todo el mundo, que los insulten todos los domingos. Ya se acostumbraron a eso. Piensan que, perdóneme, o piensan eso es lo único que quizás conocen porque ahí se convirtieron o ahí y como que no han ocultado la palabra, porque la palabra te hace libre. ¿Ve? Y entonces ahí es que se quedan ahí. There we go. So, lo segundo que dijo Vilma fue, es que yo estaba en otras iglesias y no nos han enseñado como nos enseñamos aquí. Noten lo que dice el texto. Usted tiene que estar preparado para ser un maestro. Son una de las cosas que usted tiene que identificar en cualquier iglesia que usted vaya es, te están enseñando el camino, te están enseñando la palabra. Hay alguien que es un maestro aquí. Y en muchas de esas iglesias que usted y yo vamos, son espectaculares. El show que montan es espectacular. Pero te están enseñando la palabra. Hay gente que toma el tiempo de discipular a los hermanos, de explicarles qué es esto, de contestar las preguntas. Hay iglesias con muchas manifestaciones de dones, pero no enseñan. Se quedan bebés. No nos podemos quedar ahí, tenemos que pasar al alimento sólido. Tenemos que aprender a discernir por el uso el bien y el mal. Como yo fui bebé espiritual, y yo estuve muchos años en el biberón,
Yo entiendo ese proceso. Yo no estoy tratando de decirle a los hermanos que visitan nuestra iglesia, váyanse. Sí le estoy diciendo, va a llegar un momento que te voy a quitar el biberón. Y te vamos a empezar a dar cucharadita. Y ahí la gente pelea. Yo creo que después de 30 años en la iglesia, usted debe empezar a tomarse algo, un alimento más sólido. Y nos vamos a sentar a reflexionar, a examinar los caminos del Señor. ¿Bien? Y ahí es que el Señor nos va a dar el entendimiento. Tenemos que madurar. Hay gente que no le gusta pensar mucho. En esto hay que pensar mucho. Porque Dios quiere que tú alcances ciencia y sabiduría. No piensen en los apóstoles. Decían, ¿por qué estos hombres que vienen de Galilea hablan así? ¿Dónde ellos alcanzaron este entendimiento? Se sentaron 3 años a los pies de Jesús. Aprendieron 2 o 3 cosas. Nosotros tenemos que ser ese tipo de discípulos. Que su fe sea una fe madura, apto para enseñar a los demás. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros no creemos en los milagros. Oh, no, nosotros vemos milagros todos los domingos y vemos oraciones contestadas todos los martes. Es una cosa tremenda. Una cosa no elimina la otra. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Amén? Pero hay gente que no hace las dos cosas. Hay gente que busca el milagro, pero no busca el entendimiento. Nosotros tenemos que tener la fe y el entendimiento. Ambas cosas. Porque entonces nos quedamos en el brinco y salto. Y hay gente que impresiona con sus cultos. ¿Verdad? Y por eso hay profecías, hay esto, hay lo otro. Pero la gente sale confundida y no entiende. Y esos ambientes se prestan para la confusión. So, no es como que el pastor esté en contra de la manifestación del Espíritu Santo, los dones. Es que sin entendimiento tenemos un problema serio. Y yo no voy a abrir la puerta al diablo. Si no sabemos hacer estas cosas, nos vamos a quedar sentados. Entonces hay gente que se cree que el pastor no sabe lo que está haciendo o diciendo y lo va a hacer por encima del pastor. O sin que el pastor se dé cuenta. Yo me di cuenta. Ya yo fui bien. Ya yo me di cuenta. No hay nada malo ser un bebé espiritual. No hay nada malo. Yo fui un bebé espiritual. Pero hay que crecer. Hay que crecer y hay que aprender a hacer las cosas. Si vamos a administrar en dones, yo quiero ver que tú seas capaz de enseñar a otros. Y para ser maestro, tienes que ser discípulo primero. Nadie es maestro si no es discípulo primero. ¿Sí? La meta es llegar a ser un maestro. Comentarios, reacciones, ¿qué le hace pensar esas palabras? Hay una iglesia aquí en Halton que nosotros una vez, mi esposo y yo fuimos a visitar y nos dio tanta tristeza que la señora del pastor dijo: ay, a mí si no me habla el Espíritu Santo no estuvo la presencia de Dios aquí. Y era un relajo y bueno. Entonces yo salí de ahí bien triste porque decía, wow, pero yo no puedo creer que es donde nos reunimos, lo dice la palabra de Dios, 2 o 3, ahí está Él, ¿cómo que no está? Entonces, por alguna razón, cuando yo llegué a este país, yo estuve 21 años en una sola iglesia bautista. Estuve en el seminario y me di cuenta que el énfasis ahí era aprender de la palabra. Sí, me perdona, que voy a... Entonces aprender la palabra, me empecé a ver ese balance en que tenemos que aprender la palabra y poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, pero para mí lo más importante es sentarse a los pies de Jesús y aprender de su palabra. De su palabra. Porque entonces aquella gente solo se quedaba en relajo y era, como dice usted, hermano, un show, pero ya de ahí no había más nada. Eso es un extremo, hay que explicarlo. Y el otro extremo es que queremos entendimiento sin fe. También. ¿Verdad? Hay gente que se ha puesto a estudiar tanto y tanto que ya no cree en los milagros. No oran por los enfermos en la iglesia. Pues eso es cosa de 2000 años atrás. ¿De qué tú me estás hablando? Dios sigue siendo el Dios de hoy. Aquí dice que hay que orar por los enfermos. So, si tú estudias las escrituras, aplícalas. Es que eso no me gusta. So, hay que tener fe y hay que tener entendimiento. Ambas cosas. So, cuando hablamos de ver iglesias que no son maduras, para mí, las iglesias maduras son las que tienen fe y entendimiento. Las iglesias que han llegado a entender
que hay que tener ambas cosas. Para mí, una iglesia que lo que tiene es fe y no tiene entendimiento, tiene problemas, pero la iglesia que tiene entendimiento y no tiene fe, también tiene problemas. Para que ustedes aprendan a distinguir y discernir dónde están las iglesias. Hay iglesias que son bebés, hay iglesias que están en adolescencia espiritual, hay iglesias que son maduras espiritualmente. Déjenme decirles algo, una iglesia que se pasa evangelizando y reproduciéndose, pues está haciendo una labor tremenda para el Señor, pero esa iglesia no ha alcanzado madurez. ¿Qué es lo que está haciendo? Nada más reproduciéndose, pero no lo ha produciendo bebés nuevos. Trayendo bebés. Más bebés. Y eso es bueno, pero te quedas en ese estado de infancia. O sea, yo no me refiero a eso como un estado de madurez, no es eso. Pero es algo bueno. El evangelismo es bueno. Pero estamos evangelizando nuevos creyentes. No estamos produciendo gente madura. Yo creo que en la vida todo es un balance, pastor, porque, por ejemplo, se hace esta comparación y es como darle de comer y de comer y de comer a un niño y se pone gordito. Pero pues nunca sale afuera compartir lo que tiene. O sea, tiene que haber eso también. Tiene que haber eso también. Muy bien. Okay. A mí me está costando entender, pero tengo mucha fe. Y como tengo fe, yo sé que voy a llegar a entender. Eso, amén. Por la fe que tengo, ¿verdad? Bueno, eso. Y esa es la actitud que el cristiano debe tener. Sí, Señor. No la agarré hoy, pero yo lo agarro mañana. Sí. Y tú insistir y perseverar hasta que el Señor te dé el entendimiento. ¿Está bien? Pastor, también hay tal vez, no sé si estoy bien o estoy mal, usted me corregirá. También nos acostumbramos a que quiero milagros, entonces vamos por el milagro y no por el amor a Jesús. He escuchado muchas veces también la propaganda que le dan, este culto de sanidad. Van por una sanidad, pero no van por el amor a Cristo. Okay. La verdad es que esa actitud que estamos leyendo aquí, que son tardos para hoy, ya hablamos de eso, existe hoy. La gente no quiere muchas explicaciones. Yo lo que quiero es que tú me hagas un milagro. Y después yo voy para casa. Entonces, por eso hay cultos donde traen profetas. Y hay cultos de milagros. Porque llega mucha gente. ¿Está bien? Y la gente va de culto en culto con esto. El problema es que se fueron sin entendimiento. No hubo crecimiento. Alguien movió la varita mágica. Alguien provocó el show. Y la gente dice, ese culto estuvo tremendo. Hasta los ciegos ven. pero porque no entendía. Pero no entienden nada. Es decir, que hay personas que buscan más la sanidad física que la espiritual. Yo creo que debemos buscar primero la sanidad espiritual y luego la física. No estoy en contra de la sanidad y los milagros. Lo que estoy diciendo es, si te vas en entendimiento, te quedaste sin nada, te fuiste con las manos vacías. Recibe la sanidad, recibe el milagro, pero recibe la palabra. Dios nos quiere hablar y Dios nos quiere enseñar. ¿Sí? Ahora, otros ejemplos de eso es una gran ilustración. Usted va a un culto, mucha manifestación y todas estas cosas, pero no hay entendimiento. A veces pasa con la música. Hay cultos que se dedican a la alabanza y a la adoración. La manifestación está en la adoración. ¿Tengo yo algo en contra de la adoración? No. Pero si nos quedamos sin palabras, nos estamos equivocando. Hay que tener entendimiento. Dice Pablo, sí, yo oro en lengua, pero yo oro con el entendimiento. Eso es clave. Le hace todos esos capítulos, hablan de los dones espirituales. Eso hay que tenerlo. Yo creo que ese concepto hoy en día viene pasando años atrás, y creo que nosotros nos damos de cuenta cuando está grupo de alabanza, un buen movimiento, está llamado y todo el mundo fía, uno dice, como están diciendo, el show, decía esto, pero no sé si se dan de cuenta cuando viene la palabra del Señor, que en el pastor a traer la palabra del Señor, uno empieza a levantar, para agarrar, se duermen, sino con los celulares,
no, que tengo la Biblia, perdón, no quiero decir que esto aquí, pero no es que tengo la Biblia aquí en el celular, sí, pero también estoy en Facebook. Sí, es cierto. Entonces empiezan entonces yo digo, pero si está hablando el Señor, ¿por qué no ponemos atención? Y eso era uno de los problemas que nosotros teníamos en iglesia que iban. Bonito, abrazos, besos, no, que tremendo. Pero no sé, no, cuando iban, ¿sabes qué te decían de la palabra? Una letra o algo así, más nada, y el resto queda. Y lo que yo les quiero decir es, la gente que no se aplica, no se va a fortalecer espiritualmente y van a tener problemas en su vida espiritual. Y se van a encontrar con unas frustraciones tremendas. Entonces dicen, yo no sé qué me pasa. Pues te voy a decir lo que pasa, que el que construye sobre la arena movediza, colapsa. No, tú tienes que construir sobre la roca. Y en esto hay que insistir, pero la gente es tarda para oír, como dice el versículo. Y esto es una pelea continua, ¿verdad? Yo no quiero oír un sermón ahí. ¿Por qué no me dice algo que me diga que sí, ya me voy para casa? Porque en ese proceso de la entrega de un sermón, Dios va a hablar a diferentes personas. Y vamos a tener el privilegio de ver cómo Dios obra en las vidas. Y vamos a orar por esa gente. Y nos vamos a maravillar cómo Dios obra y las cosas lindas que Dios hace. Esto no es con prisa. Llegamos aquí para estar en la presencia de Dios y disfrutar eso. ¿Está bien? Y sí, lo que dice Víctor, yo lo veo también, hermano. Yo lo veo. Pero lo único que yo sé es que son bebés espirituales y tenemos que insistir y persistir con esto. Yo sencillamente esta noche le estoy mostrando el otro lado. El otro lado. Porque necesitamos desarrollar líderes espirituales en nuestra iglesia. Porque sin eso nos quedamos cojos. ¿Ven? So, cuando la gente llega a nuestra iglesia y dicen que son expertos y saben y que fueron aquí, yo les digo, qué bueno hermano, pero los quiero ver sentaditos ahí para yo discernir el bien y el mal, qué está bien en ellos y qué está mal en ellos. Me alegro que estén con nosotros, pero todavía no los conocemos. ¿Verdad? Y toda esta gente que son visitas y gente que espera que le den posiciones y cargos y nombramientos. No, yo lo que quiero ver es tu corazón. Si tú estás dispuesto a servir al Señor. Ahí es que yo empiezo. Y hay gente que me dice, si no me da un cargo, un nombramiento, me voy para la otra iglesia. Y el Señor nos está bendiciendo porque la familia leal no es porque sean mis amigos, pero los conozco y lo poco que he visto en ellos son buenos servidores del Señor. Amén. Y ahora pues son miembros de nuestra iglesia. Yo me siento muy contenta. Amén. Porque esas 4 personas, excelente. Amén. Lo invito a cenar, hermano. y no es porque sea todavía. Eso es lo que queremos ver lo que la gente que el Señor nos está trayendo, el tipo de persona, la calidad de la persona. Eso es lo que estamos buscando aquí. No son los números, no es la masa. Jesús tenía ese problema con los números, ¿verdad que sí? Las multitudes, él decía, no, dame estos 12. Sí. Dame estos 12. Así es que tenemos que ir nosotros. La iglesia de nosotros va a crecer, pero no es como la gente piensa. ¿Está bien? Porque no queremos la espuma. Queremos carne sólida, queremos contenido. Quiere calidad. Eso. No cantidad. Eso. Pero sí la cantidad también conviene. La cantidad llega. Sí. El Señor sigue añadiendo a la iglesia, ¿verdad? Yo, por la experiencia, hay muchas iglesias que lamentablemente pues como que queman a sus líderes porque al venir, claro, quieren evangelizar, quieren llenar todas las áreas, pero obviamente que cuando vienen estos niños espirituales no hay quien los atienda porque hay pocos líderes y entonces se basan realmente en eso, en las emociones. Exacto. No se desarrollan, quizás se van de la iglesia. Yo primero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque estoy aquí Dios me trajo y yo estoy bien segura que vine, ¿verdad? Porque Dios me trajo. Espiritualmente he madurado quizás de una forma bien fuerte, ¿verdad? Pero lo más lindo es madurar en el Señor, que sea el Señor el maestro, ¿ves?
nunca había sido tan discipulada. Me encanta escuchar la palabra. Y le puedo decir que es como que cada día le digo, Señor, yo quiero más de ti. Y es como, quizás lo que antes leía en la palabra, yo decía, Dios mío, yo no entiendo esto, ¿verdad? Pero ahora es como que Dios habla a través de su palabra. Eso es. Esa es la experiencia que nosotros queremos cultivar y ustedes como líderes necesitan entenderla. ¿Por qué necesitan entenderla? Porque los que van a llegar nuevos no van a entender lo que hacemos en nuestra iglesia. Y usted se lo va a poder explicar. Mira, es que la expectativa de nuestra iglesia es que seamos gente aplicada en la palabra. Y nos vamos a preocupar por enseñar. Y por eso lo hacemos así, esto. Si usted no lo ve, si usted no lo entiende, usted no se lo puede explicar a los bebés espirituales. No va a poder hacerlo. ¿Sí? Cuando alguien dice, ¿por qué aquí no se tiran contra el piso y no corren por la iglesia? Pues, usted le va a decir que nosotros creemos en la fe y en el entendimiento. Hay una sobriedad, hay una prudencia que está envuelta. Nosotros sí creemos en todas las manifestaciones y en todos los dones del Espíritu, pero todo decentemente y en orden. Usted tiene que saber explicar estas cosas, porque hay gente que llega a nuestra iglesia, palpan la presencia de Dios, pero entonces no entienden por qué. Amén, no tiramos sillas allí. Y no vamos a llegar ahí. Queremos estrellas, no estrellados, ¿verdad? Exactamente. ¿Amén? Muy bien. Es importante esto para mí, para que ustedes empiecen a identificar, porque a nuestra iglesia está llegando mucha gente con diferentes costumbres que vienen de otras iglesias y se creen que la manera que lo hacían en su iglesia es la que es, y no es. Yo los escucho y yo digo que mucho te falta. Pero ellos piensan que llegaron a la cima, porque en su iglesia hay manifestaciones. ¿Bien? Yo te voy a decir lo que dice esto. Dice que cojas la ciencia y la sabiduría y la atas a tu cuello. Ponla ahí, dice. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Bien? Cuando hablamos de entendimiento, estamos hablando de alcanzar sabiduría en el Señor. Hay una sabiduría del mundo, yo no estoy hablando de eso, y hay una sabiduría del cielo, de lo alto, de Dios. De eso es que estamos hablando. ¿Bien? No estoy hablando de la ciencia del mundo, estoy hablando de la ciencia de Dios. Dos cosas completamente distintas. ¿Okay? Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Yo oí a un pastor los otros días que decía que si usted iba al culto y no hubo un cambio en usted no adoró. O sea, que nosotros, cada vez que vamos al culto que sea, algo Dios tiene que hacer dentro de nosotros. Porque definitivamente Dios está hablando todo el tiempo. Y yo creo que es la actitud como nosotros vamos. La palabra que nosotros queremos usar es edificar, ser edificado. Si usted fue al estudio bíblico, ¿qué palabra de Dios lo edificó a usted esta noche? ¿Qué Dios le añadió a usted? Si usted fue al culto, ¿cómo Dios lo edificó? ¿Bien? Y usted necesita salir edificado. Bueno, aprendí algo y Dios me enseñó algo a mí nuevo hoy. Esa es la experiencia que tenemos que tener como cristianos. ¿Bien? No es que tiramos las baterías por las escaleras para abajo. No es eso. No es eso. Entonces usted se quedó sin entendimiento, no me creció y yo estoy preocupado con eso. Yo estoy bien preocupado con eso. Vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a hacer todas esas cosas, pero con entendimiento. Con entendimiento. Sin entendimiento yo tengo un problema. Porque nos quedamos huecos. ¿Bien? La gente que no tiene entendimiento son la gente precisamente que son vulnerables a todas las cosas que ustedes mencionaron. Y la única manera de enfrentar eso y superarlo es que le podamos añadir entendimiento a nuestra fe. ¿Saben lo que significa teología? La fe buscando entendimiento. Teo, Dios, logía, estudio de las cosas de Dios. Es una fe que busca entendimiento. Ay, qué bonito. Porque eso es lo que tengo fe y estoy buscando el entendimiento. Okay. Estamos en buen camino, estamos en el camino. Okay. So,
Cuando estamos hablando de ejercitarnos en el discernimiento del bien y mal, es la práctica, es por el uso. Si usted no se aplica y no lo pone por obra, usted no lo va a alcanzar. Esto no es cuestión de que fui al cine a ver la película. No. Y Dios no te va a añadir si tú no vives en obediencia, o sea, que no pones tu fe en acción. Cuando tú pones tu fe en acción, las cosas comienzan a suceder. Y eso es lamentablemente lo que la gente no entiende. Y hay gente en la iglesia, en los cultos, perdiendo el tiempo en Facebook. I got it. ¿Está bien? Yo no sé cuándo les va a amanecer. Pero estamos perdiendo nuestro tiempo en nuestra vida espiritual. Vamos entonces al capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. No, ustedes vieron todos esos temas. Son cosas rudimentarias. Esas son cosas básicas. ¿Está bien? Déjenme decirles algo. Y mi intención es ofender a nadie. Pero hay gente que basa su ministerio en cosas como esta. Dios me ha llamado a que yo hable de esto. ¿Está bien? Pero eso es un rudimento de la fe. Déjenme decirle otra cosa. Yo creo en la segunda venida de Cristo. Yo creo en el rapto, el levantamiento de la iglesia. El arrebatamiento. Yo creo en todas esas cosas. Pero según los apóstoles, ¿usted sabe lo que es eso? Algo básico. Eso no es una gran revelación. Ciencia. ¿Está bien? Y por ahí la gente vende un cassette en 50 pesos. Yo digo, bueno, tú puedes leer el libro, ahí está. ¿Está bien? Y unas conferencias de los últimos días y el apocalipsis y la gente paga cientos y miles de dólares por estas cosas. Y digo, pero son cosas básicas que todo cristiano debe conocer. ¿Sí? Porque si yo le hago la pregunta, y esta pregunta es básica, pero mire esto, todo cristiano debe saber que Cristo viene otra vez. ¿Sí o no? ¿Cuál es el secreto? Es una cosa básica. ¿Sí? Y yo no tengo problema con invitar a alguien que me hable de la segunda venida, pero me vienen con unas cosas que nadie sabe y que no está en la Biblia. No, tengo problema con eso. No. ¿Me entiendes? Si usted me viene con revelaciones que no están en la Biblia, usted no sabe lo que usted me está diciendo a mí. Discernimiento del bien y del mal. Que usted sepa cuáles son los límites y hasta dónde llegar. ¿Sí? ¿Cómo se sienten ahora con eso? ¿Sí? Hay gente que se van en un viernes, sábado y domingo en un hotel y pagan 500 pesos para una conferencia de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe lo que dice el libro? Que nadie sabe el día y la hora. Ni los ángeles saben. Pero este hermano que te está cobrando 500 pesos por persona, él sabe. Yo tengo problemas con esto. Como un compañero de trabajo una vez se puso a hablarme de eso, que él hizo un estudio y basado en el estudio que él hizo, el anticristo va a salir de España. Ok. Eso lo dice en la Biblia de que él viene ahí, nadie sabe de dónde viene. Bueno. No te mudes para Sevilla. Yo creo que la gente como que se complica la vida en las cosas que no tienen importancia. Triviales. Los apóstoles le preguntaron, Señor, de restaurar el reino de Rey en esta... ¿Qué le dice el Señor? No te toca. O sea, no le voy a decir en otras palabras. Pero tiene que venir aquel hermano a cobrarte una conferencia a $500 por persona. No, hermano. No. Si ya sabemos que Él viene, cuando, no sé, como los días de Noé, yo lo único que tengo que hacer es velar y orar. Estar preparado para ese día. Y cuando Él llegue, Él llegó. Y me voy. Pero hay gente que quiere ir más allá. O sea que lo que estamos haciendo es estar preparándonos para que Él venga en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. ¿Está bien?
Muy bien. So, por favor, no vayan a las conferencias, ahorrense los $500. Si quieren, denle como una ofrenda a ¿verdad? Y era verdad que hay hermanos que son muy buenos exhortadores y predicadores, muy dramáticos, ¿no? Yo he escuchado sermones de una divinidad que uno se queda ¡wow! ¿Sí? Pero necesitamos que la gente se quede con entendimiento. Ok. Ahora, el 4 se pone complicado la cosa. Sí, este está fuerte. 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Okay. ¿Alguien tiene idea de qué el hermano está hablando? No sé, pero está bien fuerte. Sí. Sí. Yo creo que está hablando de... Podría estar hablando de todas estas personas que han sido grandes maestros, grandes predicadores, y con sus actos, habiendo conocido la Escritura, se cayeron. Dice aquí, y otra vez, renovados para arrepentimiento. O sea, que ellos en vano tienen el sacrificio de Jesucristo. Es una buena canción. Yo considero que es la persona que conoce la palabra, comienza a caminar en las cosas del Señor, pero por X o Y razón cae. Pero entonces le dan el arrepentimiento, pero tiene que pasar por toda una censura, el precio. Pero la palabra, o sea, yo cuando lo leo digo, ok, yo conocí al Señor y yo me aparté en un momento dado, pero a eso es lo que le llaman recaer, porque para mí recaer es tú dar la espalda, renunciar a Cristo. Ajá. Muy bien. Vamos. Ustedes hicieron unas aplicaciones excelentes para nosotros hoy, pero vámonos al momento histórico del autor. ¿De quién él habla ahí? Y está hablando de gente que está negando a Jesús. Recuerden que en esta carta del principio les comentamos que la preocupación del autor es gente que se está alejando del Señor y está regresando al judaísmo. Esa es su preocupación continua. Y él está tratando de explicar a la gente el Evangelio de una perspectiva distinta para retener a estos hermanos que se están alejando. El término correcto de aquella época era ser un apóstata, alguien que le dio la espalda a Cristo Jesús. Y lo que está ocurriendo en las sinagogas en esta época es que le están pidiendo a gente que renieguen su fe, que nieguen a Jesús para volver a ser aceptados en la sinagoga. Entonces, el problema que tiene el autor es, dice, si tú niegas a Jesús después de haberlo conocido, experimentado, recibido los beneficios, si tú niegas todo lo que tú conoces como cierto, ¿cómo? Te restauramos. ¿Cómo te restauramos? Ven el dilema. ¿Ven? No es caer de la forma que nosotros estamos pensando lo que es caer. Pues renega. Pensamos de esa manera porque ignoramos el contexto histórico. ¿Verdad? A lo que él está aludiendo. ¿Cuál es su situación? Hebreos 10:26 lo confirma, dice que porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una orden de expectación de juicio. Ahí lo está afirmando donde dice, ¿no?, que ellos renuncian a Jesús y crucificaron de nuevo a Jesús. Se las voy a poner bien difícil a ustedes. Pónganse los cinturones de seguridad. Pedro lo negó 3 veces. ¿Qué hacemos con Pedro? Se quedó fuera, fue restaurado. Eso está muy difícil.
No, pero Pedro no regresó al judaísmo a practicar como los demás que están haciendo. Pero Pedro ahora, en este caso, ellos no pueden regresar a Cristo. Eso. Ya se condenan ellos mismos. Ok. Muy bien. Muy buen análisis de ¿verdad? Pedro en realidad no está negando a Jesús desde una perspectiva teológica. Yo voy a optar por el judaísmo, esto de Jesús es mentira. No. El problema es que Pedro cae por su temor. ¿Está bien? Y él sabe que Pedro lo ama. Pedro no lo ha negado en su corazón. Él sabe que lo ama. ¿Está bien? Pero hay gente que niega a Jesús. Niega una cosa. A mí se me hace bien difícil. Pensar que esto ocurre con frecuencia. Yo, como está en la Biblia, lo acepto. Pero ¿cuánta gente usted ha conocido que ha negado a Jesús después de haberle conocido? Que haya nacido de nuevo, que haya recibido salvación y diga, yo no quiero más de Jesús. Usted ha conocido a alguien en su vida entera. Hermano, ¿Verdad que no? Yo una vez conocí un muchacho, conocí un muchacho que era de la iglesia. Conocí a este muchacho que siendo cristiano se metió en esto de la brujería y es un americano, anglosajón. Y cuando yo lo conocí a él, lloraba y gemía porque él leía esos versículos y él decía, no hay perdón y misericordia para mí, yo voy para el infierno. Porque otra persona en la iglesia le empezó a hablar de esto. Y en parte de la ceremonia era negar a Jesús. Y él lo hizo. Y tuve que luchar con él por un tiempo enormemente largo para restaurarlo en la fe. Y que él volviera a la iglesia. Porque él estaba autocondenándose. Cuando tú lees esos versículos, ¡pum! ¿Está bien? Bueno, mi nena me dice, a veces me trae sus inquietudes. Me dice, mami, ¿tú sabes que hay algunos que no creen en Dios? Y yo, ¿cómo? O sea, le hago la pregunta. Obviamente, donde ella estudia, pues hay distintas fe. Yeah. Y yo pues tengo que pues hablar con ella, ¿no? Y otra vez pasó en mi trabajo en Puerto Rico, donde saben que uno envía emails, ¿verdad? Felicidades en estas navidades, que Dios forme, Pues estaba este español trabajando con nosotros y él por poco llama a Recursos Humanos porque le llegó un email que hablaba de Dios y él era ateo. Y entonces no llegó a nada, pero a lo que voy es que hay personas, no sé si él en algún momento le conoció o simplemente es que no le quiere conocer. ¿Ves? Yeah. Pero independientemente está renegando, porque sabe que Dios existe. O sea, para mí el ateo es... Claro. Ellos saben. Para mí, digo, ellos dirán que otra cosa, pero para mí es que saben que Dios existe y ellos dicen que no. Sí, eso es. Sí. Yo tengo un compañero de trabajo que él dice que Dios no existe. Y no sé si lo dirá por decirlo o qué, pero muchas veces lo he escuchado que se conoce la Biblia. Y dice, sí, yo sé, que eso dice así, aquí, y cita algunos versículos y eso. Y yo, pero entonces si tú conoces la Biblia, ¿por qué entonces ahora dice que Dios no existe? ¿Algo te pasó? ¿Qué te pasó? Yeah. Ahí todo el mundo lo conoce por un apodo. Le dicen el diablo. Pero no sé si es que se lo dicen de relajo o por qué se lo dicen. Claro. Pero yo sé que él conoce de la Biblia porque yo lo he escuchado. Claro. Algo lo tiene que haber pasado. Cuando nos encontramos con personas así, hay que tener mucho discernimiento del bien y el mal. Hay que distinguir. Hay gente que sencillamente nos está molestando. Es por corrernos la máquina. ¿Usted me entendió?
no se ponga a discutir con esa persona. Hay otra gente que ha tenido un problema en la iglesia, ¿verdad? Y no quiere saber más de estas cosas, pero se sabe la Biblia para arriba y para abajo. Hay otros que con sinceridad están negando, saben que Dios existe, pero lo niegan. El problema del ateo es que cuando se mete en problemas, ¿a quién busca? Al Señor, sin falta. Aunque ellos digan que son ateos, buscan a Dios. Muy bien. Y hay ateos que son ateos porque ellos dicen que no creen en la iglesia. Algún issue tuvieron y se quieren mantener fuera de la iglesia, y la mejor manera de eliminar cualquier invitación de cualquier cristiano es decir, yo no creo en Dios. So, hay que aprender a distinguir qué tipo de ateo estamos hablando, ¿está bien? Pero todos tienen su problemita espiritual y hay que ver cómo los ayudamos. Pero no es que no creen en Dios, o ellos creen, es que han tenido una situación. Han tenido una situación, ¿verdad? Y el trabajo suyo es con mucha paciencia hasta llegar a ver qué es lo que es, para ver cómo los ayudamos. Pastor, hay un joven que en Houston andábamos evangelizando y él me dijo bien deliberadamente, me dijo, conmigo no pierdas el tiempo, dale ese tratadito a alguien más, porque yo soy hijo de pastores pentecostales, me dijo, pero yo he decidido mejor, yo no quiero a Cristo en mi vida, me dijo, y aún estoy listo para irme al infierno porque ahí están mis amigos y yo me quiero ir a gozar con ellos. Pero bien deliberadamente me lo dijo. Entonces me estremeció porque yo, ¿cómo es posible? Es hijo de pastores, o sea, sabe y conoce la palabra. ¿Seguro? Y él así bien deliberadamente me dijo, no, yo estoy listo para irme al infierno. Yo nunca había oído a alguien decirlo así. Sí, nunca. Sí. Now, cuando la gente está bromeando con nosotros, eso es una cosa, cuando lo están haciendo de todo corazón es otro. Si este individuo que están mencionando aquí rechazó a Jesús y no quiere saber, está en serios problemas. Exacto. Es imposible restaurar a esa persona. Pero Pedro fue restaurado. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, si Judas se hubiese arrepentido, el Señor hubiese tenido misericordia. Pero salgó. Mire lo que dice el texto, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo. Es que si nos quedamos en un corazón endurecido, renegando a Jesucristo, estamos en serios problemas. ¿Está bien? So, es importante discutir esto, porque tarde o temprano usted se va a tropezar con alguien así. Y hay que saber cómo responder a esa persona. Pasó, pero mi vecina, se acaban de pasar ahí, tienen como un mes de estar viviendo a la par de mi casa. Y yo le dije, la fui a saludar y le dije que la estaba invitando a mi iglesia. Le pregunté si era cristiana o católica. Entonces me dijo, yo no sé qué soy, me dijo, ¿verdad? Bueno, entonces yo le dije que la iba a invitar a mi iglesia. Entonces le dije, ¿tú crees en Dios? Yo no sé quién es él, me dijo. Yo no sé quién es él. Entonces yo le dije, ¿quieres saber quién es él? Le dije, visita mi iglesia y lo vas a conocer. Entonces, pero me fui yo pensando, dije yo, ¿por qué me diría eso? Que no sabe quién es Dios. ¿Usted cree que eso es cierto? Sí, hay gente que quisiera conocer al Señor, no saben cómo conocerlo, cómo alcanzarlo. ¿Ya? Y entonces ahí que tenemos que presentar a Jesús. Porque nadie va al Padre si no es por Él. Dime. A mí me tocó al revés. ¿Oh, sí? Estando en Laredo, estábamos evangelizando casa por casa y nos abre una señora y hablándole del Evangelio, la persona dice, ¿sabe qué? Todo es bien bonito lo que dicen, pero yo una vez me acerqué a Dios y me empezó a ir mal. Sí. ¿Y sabe qué? Mejor dije, Dios me está trayendo el mal y mejor ya lo dejé. Yeah. Y pues ya dijo, ¿sabe qué? Pues muchas gracias, pero ya no quiero nada. Ya, y es así, por lo mismo que empezamos el estudio esta noche. Si tú te vas a aplicar en los caminos del Señor, Dios va a empezar a mostrarte el bien y el mal en ti. Y es fuerte. Hay gente que no quiere saber de nada. Esa mujer ya la puerta angosta. Le quitaba la pasar. Hay gente que no lo puede manejar. Yo sé que muchos de ustedes, qué bueno que el Señor me va a hablar. Pero hay gente que no quieren hacer eso. No se pueden enfrentar a sí mismos. No se pueden enfrentar a su pasado. No se pueden enfrentar a situaciones dolorosas. No quieren revivir eso. Pero tenemos que hacerlo si queremos sanarnos de esas experiencias. Hay que ir para atrás y enderezar lo torcido. Es un proceso muy doloroso y nos va a ir bien mal. Hay que estar listos para esto. Con permiso, pastor. ¿Cómo no? Hay que estar listos para esto.
Y se requiere cierto nivel de fortaleza emocional, personal y espiritual para atravesar esa jornada. Y si usted no está dispuesto a eso, no llega. No llega. Por eso nos distraemos en Facebook, en el celular. Hay gente que no quiere entrar ahí. Hay gente que quiere venir a la iglesia y que Dios los bendiga. Eso es todo lo que yo quiero. La bendición. Hay gente que dice, pastor, ore por mí, yo lo que quiero es la bendición pastoral, me voy. Pero este careo con Dios, la gente dice, no, eso, yo no estoy buscando eso. ¿Sí? Pero nosotros queremos ser líderes cristianos, líderes espirituales, tenemos que caminar este camino. Hay que entenderlo y hay que caminarlo. ¿Amén? Yo creo, pastor, también que en la medida que nosotros vayamos a Dios, no tratando de llenar nosotros las expectativas que nosotros tenemos de Dios, sino que Dios llene sus expectativas en nosotros, el camino es más fácil. Y gran parte de esta gente, Dios no llenó sus expectativas. Y yo tengo varios amigos gente que conoce al Señor, que experiencia poderosa, pero cuando llegó el momento en que Dios no llenó sus expectativas, empezaron a buscar otra cosa y empezaron a combinar a Dios con esas otras cosas y terminaron afuera, sin querer restaurar su relación con Dios como antes. Yo quiero concluir esta noche con lo siguiente. Los dones del Espíritu Santo no son para la gente madura. En muchas de nuestras iglesias hay una confusión tremenda, que se creen que por si alguien habla en lengua es espiritual. No, ninguno de los dones son para eso. ¿Sabes lo que son los dones? Dones que el Espíritu Santo reparte al que Él quiera, con libertad. Se lo da al bebé espiritual, se lo da al que toma leche, se lo da a cualquiera. Eso es una gracia del Señor. Sí, la persona tiene que aprender a usarlo. Sí, la persona tiene que aprender a administrarlo. Sí, alguien tiene que guiarlo en el proceso, generalmente es el pastor, ¿verdad? Pero eso no requiere madurez espiritual. Hay gente con madurez espiritual que tienen dones y los usan, y hay bebés espirituales que también. Hay gente carnal que tiene dones espirituales. Si usted se quiere informar de lo que le acabo de decir, léanse las cartas a los Corintios. El problema de Pablo es que él le dice, no pude venir a ustedes como espirituales, sino como carnales, porque eso es lo que son ustedes. Pero en la iglesia de los Corintios se manifestaban todos los dones. Eso no es una iglesia madura espiritualmente. Muchos hermanos usan la carta de los Corintios para decir, mira, una iglesia espiritual. Eso es una iglesia carnal. No se compare con la iglesia de los Corintios. Nosotros no queremos ser como los Corintios. Léase los Corintios, usted sabe lo que pasaba en esa iglesia. ¿Está bien? Nuevamente. No es que estamos diciendo que los dones del Espíritu no existen, pero se pueden usar bien y se pueden usar mal. Y los Corintios lo usaban mal. Por eso es que Pablo los quiere corregir. ¿Está bien? Por favor, ese no es el modelo de nosotros. Eso no lo es. Hay que conocer los dones espirituales. Es parte del crecimiento y el desarrollo. Pero yo quiero que usted sepa eso. Madurez espiritual, conforme el autor, es saber discernir entre el bien y el mal. ¿Se acuerdan al principio en Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue el comentario? Son como nosotros, que saben discernir entre el bien y el mal. Con eso los dejo. Vamos a estar puestos en pie.